Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Hablemos de otro de esos clásicos inevitables. Vamos a referirnos concretamente a Animal Farm, Rebelión en la Granja, la novela de George Orwell. Napoleón, con los canes tras él, subió a la plataforma que ocupara Mayer cuando pronunció su histórico discurso. Anunció que desde ese momento se habían terminado las reuniones de los domingos por la mañana. Eran innecesarias, dijo, y hacían perder el tiempo. En el futuro, todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la granja serían resueltas por una comisión especial de cerdos, presidida por él. Estos se reunirían en consejo y luego comunicarían sus decisiones a los demás. Los animales se reunirían los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar Bestias de Inglaterra y recibir sus órdenes para la semana, pero no habría más debates. Vivía en Cuba cuando alguien me habló por primera vez de la novela Animal Farm, Rebelión en la Granja, de George Orwell. Debió ser alrededor de 1995 o 96, probablemente. Quizás un año después, no mucho más que eso. Por aquel entonces no le di realmente importancia, o más bien no le presté demasiada atención. ¿Por qué? Pues mira, dos motivos bien claros. El primero, nunca olvides que en Cuba existe una dictadura comunista. Y todo lo que pueda parecer disidente, contrario a la doctrina oficial, raro, debe ser ocultado. Y si por un error sale a la luz, ya lo digo, por error o por cualquier otro motivo, debe ser reprimido. Pues nadie que conociera, en mi caso, ninguna persona que conociera me había hablado antes de ese libro. Quizás porque la misma persona no lo conociera, o quizás porque no se atrevieron a hablarme de algo que estaba prohibido. El segundo motivo, en esos años estaba yo encaminando los primeros pasos hacia cierta profesionalización de la escritura y comenzaba a ser consciente de las técnicas de la escritura ficcional. Para mis colegas se entendía la literatura y de alguna forma yo repetía también el mismo patrón. La literatura eran los grandes clásicos. Solo los libros que tienen valor como grandes novelas o el sexos libros de cuentos. Todo lo que se alejara de esa lógica de gran libro, fuera vendible, comercial o entretenimiento sin pretensiones de clásico de la gran literatura, no debía ser tenido ni siquiera en cuenta. Así que cuando alguien me habló de un libro donde los personajes eran todos animales, no me pareció ni serio, ni digno de atención. Y ojo, no tanto porque negara que se puede hacer gran literatura con animales como personajes, porque ya yo había leído, verdad que hacía mucho tiempo, las fábulas de Esopo o del propio John de La Fontaine. El problema es que para mí, yo lo incluía en literatura para niños, que yo ni hacía ni pensaba hacer. Tampoco ni siquiera sabía quién era George Orwell y no me interesaba aprenderlo. Si en las clases de historia en la Universidad de La Habana, historia o historia de la literatura, si a mí no me habían hablado de George Orwell, pues yo no creía que fuera importante saberlo entonces. Pero sucede que quien me recomendó Rebelión en la Granja era de esas personas a las que tienes en gran consideración, porque sabes que tienen un meticuloso juicio literario. Y no era cuestión de quitar méritos a la recomendación que me estaba haciendo. Y ya tenía la experiencia de que en la universidad nadie me había hablado de la existencia, de Mario Vargas Llosa, Boris Pasternak, Milan Kundera, Aldous Huxley, Guillermo Cabrera Infante, Alexander Solzhenitsyn. Y aquí paro, porque la lista de escritores prohibidos en Cuba es
tan amplia como imposible de citar. Así que con reparo y a regañadientes, la verdad, me metí a leer Rebelión en la Granja. Y sinceramente, a partir de entonces, muchas cosas cambiaron en mi apreciación literaria. No fue solo el único motivo, pero me dio un vuelco para la forma de entender la literatura. El primer impacto es que todo lo que se contaba en aquel libro, yo lo estaba viviendo a mi alrededor. La dictadura, la opresión, la falta de opinión, el miedo de los demás, el recelo a opinar de forma diferente, el culto a la personalidad, el encarcelamiento de personas que tienen ideas no aceptadas por el contexto oficial, por el gobierno. Y ya aún más impactante fue que quien había escrito todas aquellas verdades en una alegoría era alguien que profesaba las ideas que reprochaba. Mejor expresado, esa novela la había escrito un intelectual y escritor que tenía profundas convicciones socialistas, que venía de compartir aquellas ideas que prometían el paraíso y en definitiva creaban el infierno en la tierra. Se suele decir que George Orwell, y aquí ya lo digo, nombre verdadero porque George Orwell es un seudónimo, el nombre verdadero de él es Eric Arthur Blair, concibió Rebelión en la Granja como una alegoría política y una crítica mordaz al estalinismo. Pero siendo esto cierto, si la analizas al detalle, fue mucho más allá al retratar los peligros inherentes a todo tipo de totalitarismo o incluso de toda revolución. Pero claro, nadie puede negar que la idea creció en él en gran medida de su experiencia personal y sus observaciones sobre los acontecimientos sociopolíticos de la Revolución Rusa, la de 1917, y el desarrollo del régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Sin embargo, ese gran supratema lo experimentó Orwell en carne propia con la experiencia directa que vivió durante su participación durante la Guerra Civil Española, donde la guerra fue entre el 36 y el 39, como límites históricos, donde luchó junto a las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista, llamado POUM, y donde fue testigo directo de la represión política entre las facciones de izquierda que combatían contra el fascismo. En sus páginas dejó Orwell escrito cómo el estalinismo había infiltrado y traicionado a los movimientos revolucionarios en España y el resto del mundo, lo que en él fortaleció su desconfianza hacia la burocracia autoritaria que ejercían los partidos comunistas. Los comunistas, como es lógico, niegan que el gobierno ruso haya ejercido ninguna presión directa. No obstante, aunque esto fuera cierto, tiene poca importancia, porque los partidos comunistas de todos los países pueden considerarse ejecutores de la política rusa. Lo que sí es cierto es que el Partido Comunista de España, los socialistas de derecha, a los que dirige, y la prensa comunista de todo el mundo han apoyado la contrarrevolución con toda su inmensa y creciente influencia. En su concepción del mundo y en el contexto en que vivió George Orwell, era lógico para él asumir que el origen de las derivas autoritarias de los partidos comunistas españoles era culpa de la influencia soviética. Y no vio lo que realmente es, que es que toda idea nacida de la izquierda comunista termina por ser intrínsecamente autoritaria, excluyente y opresora de la disidencia. Esto pasa en el comunismo y en el socialismo. Pero claro, este argumento, primero, no cambia el itinerario del nacimiento de dos grandes novelas salidas de la pluma de George Orwell y de alguna forma nos aleja de lo que tratamos en este vídeo. Así que no voy a insistir mucho en ello. En 1940, Orwell ya tenía la idea. Incluso en 1943 más adelante, que fue cuando empezó a escribirla, él tenía la idea, tenía el tema, pero no la historia. Quería escribir sobre el totalitarismo y la fuerza del estalinismo en las mentes y las personas, pero no sabía cómo abordarlo en la ficción, más allá del periodismo, donde sí ya había escrito y había dejado mucha información de cómo estaba decepcionado de las ideas comunistas y de las ideas de izquierda socialista. Por esas extrañas coincidencias que se dan en la creatividad
y que mi amigo Carlos y yo siempre debatimos si es coincidencia o brujería, y que en realidad nunca sabemos si está en una imprecisa frontera entre la neurociencia y el esoterismo. Orwell explica que tuvo una visión que fue el germen de la novela, una visión que además no tiene nada que ver con lo que él había vivido en medio de las ideas comunistas en la Guerra Civil Española. En los últimos 10 años he estado convencido de que la destrucción del mito soviético es esencial si queremos un renacimiento del movimiento socialista. A mi regreso de España pensé en exponer el mito soviético en una historia que pudiera ser fácilmente entendida por casi todo el mundo. Sin embargo, los verdaderos detalles de la historia no se me ocurrieron hasta que un día, por entonces vivía en un pueblo pequeño, vi a un niño pequeño de tal vez 10 años de edad conduciendo un enorme caballo de tiro a lo largo de un sendero angosto, azotándolo cada vez que intentaba girar. Se me ocurrió que si estos animales se dieran cuenta de su fuerza, no tendríamos ningún poder sobre ellos, y que los hombres explotan a los animales de una forma bastante parecida a como el rico explota al proletariado. Me puse a analizar la teoría de Marx desde el punto de vista de los animales. Siguiendo la propia biografía del autor, el historiador Brian Edwards quizás fue el primero en apuntar a esto. Se suele colocar esta anécdota en una granja de Wallington, en Inglaterra, donde Orwell vivió y trabajó desde que abandonó España y casi hasta 1940, aunque hay fechas que apuntan un poco más tarde, hasta el 47. Pero bueno, en cualquier caso, parece ser que él abandonó España, esta granja de Wallington en el 40. Lo que es evidente es que este incidente le inspiró la idea de escribir una fábula en la que los animales se rebelan contra sus opresores humanos para irónicamente caer bajo un régimen tan opresivo como el que intentaban derrocar. Escribió el autor la novela entre noviembre del 43 y febrero de 1944, de manera muy meticulosa y con bastantes problemas personales. Gran parte de Europa en esos años estaba en guerra. Era la Segunda Guerra Mundial y el autor enfrentaba problemas de salud y bastantes dificultades económicas. Por si no fuera esto suficiente, cuando la terminó, Orwell enfrentó numerosas dificultades para encontrar un editor que estuviera dispuesto a publicar Rebelión en la Granja en Inglaterra. Y claro, cuando uno escucha esto, uno se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué un libro que criticaba ideas totalitarias comunistas que imperaban en Rusia pudiera tener problemas para salir a la luz en la democrática Gran Bretaña? Todo tiene que ver con el contexto. La crítica implícita a Stalin, que veremos que en la novela podía ser comparado con un cerdo, esta crítica implícita que en un momento en que la Unión Soviética era vista como un aliado crucial en la lucha contra Hitler, contra el nazismo, llevó a que muchas editoriales rechazaran el manuscrito. Se suele citar muy a menudo que el gran escritor T.S. Eliot, entonces editor en Faber & Faber, lo rechazó argumentando que el libro no era apropiado debido a ese tono crítico hacia los soviéticos. Imagínate, eran los grandes aliados de Occidente contra Hitler. Respecto a esto, el propio Orwell fue muy crítico y reivindicó el derecho a la libertad de expresión por encima de los intereses geopolíticos. Desde una década atrás creo que el régimen existente en Rusia era una construcción perversa y reivindico mi derecho a decirlo, aunque seamos aliados de los rusos en una guerra que deseo ver ganada. Sobradamente conozco las razones por las que los intelectuales de nuestro país demuestran su cobardía y deshonestidad. He sufrido en carne propia las consecuencias de los argumentos con los que pretenden justificarse. Creo que sería mejor para todos que cesaran en sus desatinos y pasaran a defender la libertad contra el fascismo, porque si la libertad vale de algo, es por el derecho que otorga de poder decirles a los demás lo que no desean oír. Por suerte para el autor y para nosotros, Rebelión en la Granja fue publicado por Secker and Warburg en agosto de 1945. Mira, tuvo que esperar a que se acabara la Segunda Guerra Mundial. La obra fue un éxito, pero bestial, inmediato.
aunque no estuvo exenta de bastantes controversias. Su popularidad creció rápidamente y pronto fue reconocida como una de las sátiras políticas más importantes de todo el siglo XX. Lo decían gente de todo tipo y color. La historia de Rebelión en la Granja ocurre en la granja Manor, que pertenece a un hombre que se llama Jones. Los animales del lugar pues comienzan a ser conscientes de que tienen más poder y fuerza que el hombre, que los maltrata, y asusados por un cerdo llamado Major, se rebelan y toman el control de la granja para crear una sociedad igualitaria. El gran problema comienza cuando Major, el cerdo, muere apenas 3 días tras haber derrocado al hombre, y en el poder se instauran otros 3 cerdos que se llaman Bola de Nieve, Skiller y Napoleón, cuyas ideas están bastante alejadas de las del iniciador de la revolución. Pero claro, estos 3 cerdos utilizan a Major, al cerdo principal, al originario, utilizan su ideario para decir que todo lo que hacían lo hacían remitiéndose a él y supuestamente inspirado en lo que él había creado. Y a ese movimiento lo llaman el animalismo. El movimiento degenera tanto hasta convertirse en un régimen aún más despótico y cruel que cuando la granja era aún gobernada por el hombre. No quiero poner ejemplos de las situaciones concretas de la novela por si te apetece leerla y no lo has hecho, pero encontrarás situaciones entre trágico-cómicas que te harán reflexionar y mucho sobre la independencia, el poder, el derecho a pensar y muchas más cosas referentes a la libertad del ser humano, la esclavitud, la explotación, en fin, un montón de cosas que te van a hacer pensar mucho. Y todo, ya le digo, con referente escrito o personificado en animales. Más allá de la alegoría política y el simbolismo típico de una fábula distópica, no voy a engañarte diciéndote que con esta novela aprenderás grandes técnicas literarias y que es una obra maestra de virtudes estéticas. Cuando se habla de ella, se ensalzan determinadas figuras literarias como la hipérbole, la humanización, la ironía o la antítesis, y que a mí su simple enumeración me causa más repelús que una tarántula en la espalda. Pero lo que no se puede negar es que Rebelión en la Granja es un clásico, más allá de su simplicidad técnica y estilística, simplicidad o sencillez. Orwell se esforzó por crear un relato accesible, breve y directo, que pudiera llegar a un público amplio y transmitir su mensaje de manera clara. Inspirado por las fábulas de Esopo, adoptó un estilo bastante llano y simbólico, donde cada animal representaba a diferentes grupos o figuras del espectro político. Bien, la novela no pretende alzarse más allá del lenguaje y los escenarios de una granja para criticar cómo las revoluciones pueden degenerar en tiranías cuando quienes están en el poder manipulan la verdad y perpetúan su dominio. La famosa frase "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros" encapsula con eficacia y sorprendente economía de recursos la hipocresía de los líderes que traicionan los principios sobre los que se fundan sus movimientos. Lo más interesante es que esta frase todavía hoy en día se utiliza para ejemplificar en muchos ámbitos de la política las diferencias que existen cuando un grupo se apodera del poder y considera que todos son iguales, pero ellos más iguales que el resto. Eso se utiliza muchísimo en la política hoy en día. La novela también aborda temas como la propaganda, que está muy bien representada por Skiller, el cerdo que encargado de manipular los hechos, que se asemeja mucho cómo se cambia la historia en los regímenes autoritarios. La explotación de los trabajadores también a través de la trágica figura de Boxer, el caballo. Y el culto a la personalidad, con la figura de Napoleón, como un dictador carismático pero a la vez muy despiadado. Para los que conocen sobre la historia de la Revolución Rusa de 1917 y su posterior desarrollo, es imposible no pensar en el cerdo Major como Marx o Lenin, los iniciadores o pensadores que sustentan el movimiento. De la misma manera, los cerdos Napoleón y Snowball parecen representar a Stalin y Trotsky respectivamente. Es muy difícil no pensarlo. Uno instaura el poder, o los dos instauran el poder, pero uno de ellos no concuerda con el otro y lo expulsa. Y eso recuerda
obviamente Stalin y Trotsky. Y de paso, también los caballos Boxer y Clover, que simbolizan a la clase obrera que es explotada. Y no es extraño pensar así cuando además lees toda la obra periodística de Orwell, plagada de sus opiniones y argumentos sobre los principales líderes de Rusia y el estalinismo. Les recomiendo que lean la obra sobre todo toda la obra periodística de Orwell en España, para que se den cuenta cómo se inspiró en ello para escribir Rebelión en la Granja. Que a pesar de su estilo sencillo y llano, como ya les dije, o quizás por eso mismo, es hoy considerada una obra maestra de la literatura universal. Durante muchos años gozó el privilegio de ser una novela maldita en todos los países de la órbita soviética, por motivos obvios, donde se mantuvo prohibida junto a otras dictaduras como la de Cuba, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, otros países árabes y también varios países africanos. Como reparando esta injusticia, la novela ha sobrepasado su influencia más allá de la literatura, y sus referencias se pueden encontrar en innumerables géneros artísticos y culturales. Y ya ni siquiera más allá del arte, se pueden encontrar en otros aspectos de la vida que ya se alejan de él. Muchos que jamás han leído una novela pueden identificar elementos de Rebelión en la Granja en cualquier anuncio comercial de la televisión. Existen referencias a Rebelión en la Granja, la novela, en el cine, que se le han hecho, hasta donde se sabe, 2 versiones cinematográficas en 1954 y 1999. Y hay anunciada una tercera que muchos estamos esperando con verdadero entusiasmo, aunque también hay referencias a ella en diferentes películas, también escenas concretas donde hay personajes que leen la novela o que remiten directamente a la novela. En la música, por ejemplo, el videoclip de Coldplay, Trouble in Town, de 2020, muestra a un vagabundo con una máscara de ciervo que está leyendo Rebelión en la Granja. El caso de Piggies, que George Harrison escribió para el álbum blanco de los Beatles en 1968, que está inspirada en la novela de Orwell. El álbum, por ejemplo, también de Animals, de Pink Floyd, que del año 77, que muestra un cerdo volador como clara referencia al libro. La novela, además, figura en la lista de la revista Time de las 100 mejores novelas publicadas entre el año 1923 y el 2005. Para el escritor C.S. Lewis, Rebelión en la Granja es incluso superior a 1984, la siguiente novela de George Orwell. La Granja es una obra de otro tipo. Aquí todo se proyecta y se distancia. Se convierte en un mito y tiene permitido hablar por sí mismo. El autor nos muestra cosas odiosas. No tartamudea ni habla espeso bajo la oleada de su propio odio. La emoción ya no le incapacita porque todo ha sido utilizado para hacer algo. Una de las consecuencias es que la sátira se vuelve más eficaz. El ingenio y el humor, ausentes en la obra más larga, se emplean con un efecto devastador. La gran frase, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, cala más profundo que todo 1984. Por su parte, Margaret Atwood, cuya carrera literaria está bien marcada por una novela igualmente distópica como es el caso de The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, escribió que leyó por primera vez Rebelión en la Granja cuando tenía 9 años y la marcó para siempre. Rebelión en la Granja es uno de los libros sobre el emperador desnudo más impresionantes del siglo XX, y por eso le acarrió tantos problemas a George Orwell. La gente que va en contra del pensamiento oficial del momento, aquellos que señalan lo incómodamente obvio, se exponen a ser aplastados por un rebaño de airados corderos. A los 9 años, evidentemente, no me di cuenta de todo eso, no de una manera consciente, pero uno aprende el patrón de las historias antes de entender el significado, y Rebelión en la Granja tiene un patrón muy claro. En conclusión, Rebelión en la Granja es de esos libros inevitables, porque marcan un camino, trazan un sendero. Su enfoque satírico, combinado con su aguda crítica política, la convirtió en una lectura esencial
para entender los mecanismos del poder y la corrupción, y lo sigue siendo hoy en día. Más allá de su contexto original, que fue evidentemente el origen de la base del comunismo, la novela sigue siendo relevante como advertencia contra los peligros del autoritarismo en todas sus formas, en todos los tiempos y todas las geografías. Y lo que para mí es más importante, plantó las bases de lo que sería la novela que verdaderamente se puede considerar para mí una obra maestra de estructura y forma escrita por el mismo autor. 1984, de la que hablaremos muy pronto. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificción.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.